Muy buenos días, tengan alumnos de la promoción 2020. Vamos ahora a resolver la práctica dirigida que se les dio el día martes, ¿sí? En el número 1 dice reducir K es igual a seno de tita más coseno de tita elevado al cuadrado, menos el doble de seno de tita por coseno de tita. Listo. Tita o teta, se lee igual. Ahora, en ese caso de la reducción, pues esto al elevar al cuadrado tenemos que utilizar la fórmula de cuadrado de un binomio de productos notables. ¿Cuál es? A más b al cuadrado es igual a al cuadrado más 2 por a por b más b al cuadrado. Reemplazamos aquí. ¿A qué sería igual? Primero a al cuadrado, o sea, seno al cuadrado de tita, más el doble del producto de seno de tita por coseno de tita, más el coseno de tita elevado al cuadrado. Y luego esto menos lo que ya estaba ahí, que es 2 seno de tita, coseno de tita, lo cual se anula con este término de aquí y nos quedaría seno al cuadrado de tita más coseno al cuadrado de tita, lo cual sale según la primera identidad pitagórica del tema de identidades trigonométricas, sale la unidad. Entonces, esta es la respuesta del ejercicio número 1. Pasamos al ejercicio número 2. Ya, chicos. En el ejercicio número 2 tenemos, halla la traza de la matriz M. Para hallar la traza de la matriz M, en este caso, si tienes una matriz de esta forma, que es menos 6, 17, menos 1, 3, menos 7, 24, 9, 2 y 0, de orden 3 por 3, 3 filas y 3 columnas. Para hallar la traza de esa matriz escribes traza de la matriz M y sumas los elementos de la diagonal principal. La diagonal principal es esta. Entonces sumas menos 7, menos 6, más menos 7, más 0. Signos iguales se suman. 6 más 7 sale 13. Y menos 13 más 0 nos da también 13. Esa sería la respuesta del segundo ejercicio. Ya vayan corrigiendo, porque esta fue una manera de evaluarlos. Solamente calificaré a los que me mandaron sus prácticas el día de ayer en la noche, ¿ya? Los demás tendrán una calificación menor. Obviamente, si no has mandado nada. Pasamos ahora a la número 3. En la número 3, bueno, esta es la número 2, ¿no? Dice completar la reacción química y te dan un dato, que el estado de oxidación del magnesio es el número más 2. Recuerden que ese más 2 no es como los números enteros, sino que viene a ser la carga positiva y su valencia o estado de oxidación es 2. Acá dice 2MgO más 2H2O. ¿Cómo se completa? Ese es un óxido y ese es un metal, el magnesio. Entonces, este será el óxido de magnesio. Ahora, ¿para qué nos dicen, para qué nos dan de que el estado de oxidación del magnesio es más 2? ¿Para qué si ya está ahí el óxido de magnesio? Para comprobar si está bien, pues, ¿no? Si tú tienes el elemento magnesio con el estado de oxidación más 2 y el oxígeno cuyo estado de oxidación siempre es menos 2, entonces esto te dará Mg con el 2 del oxígeno y oxígeno con el 2 del magnesio. Al sacar aquí mitad y mitad, mitad 1 y mitad 1, entonces esa mitad hace que pongamos 2 moléculas de óxido de magnesio y esas son 2 moléculas de agua. Veamos qué nos dan de resultado. Primero, para esto colocamos el magnesio. ¿Cuántos magnesios hay? El metal. Hay 2 por 1, 2 magnesios. ¿Cuántos oxígenos hay? Acá hay 2, 2 por 1, 2 y 2 por 1, 2. O sea, 2 oxígenos más 2 oxígenos sería 4 oxígenos. ¿Y cuántos hidrógenos hay? 2 por 2 también hay 4. Entonces podemos sacarle mitad a 2, mitad a 4 y mitad a 4, que sale 1, 2, 2. Entonces aquí colocaremos 2MgOH2, o sea, hidróxido de magnesio. Acá te decían completar, solamente tenías que poner 2MgOH2, ¿no? Y está completada la reacción química
correspondiente. Vamos a pasar ahora al siguiente ejemplo. El siguiente ejercicio, perdón. En el siguiente ejercicio dice, dada la función lineal, hallar E es igual a f de 5 más f, no importa si lo pones con mayúscula o con minúscula, f de 4 sobre f de 5 más 1. Pues como arriba dice f de 5, primero hallamos f de 5. La función de 5 según la figura 5 le corresponde a 4, entonces la función de 5 es 4. Según la figura, la función de 4 es 4 le corresponde a 3. La función de 5 será otra vez 4 más 1. ¿Por qué aquí le pongo 4 más 1 de frente y no le pongo la f? Porque hemos hallado f de 5 y salió 4, pero queda esta f. Mientras que acá abajo f de 5 sale 4, pero ya no queda otra f, por eso lo ponemos directamente. Ahora, para finalizar este ejercicio, vamos a borrar un poquito la parte de abajo. Reemplazamos ahora los números que aparecen ahí, las funciones que nos faltan. Función de 4 según, o f de 4 según la gráfica nos da 3. Si ustedes buscan f de 4 da 3, f de 3 nos da 2 y 4 más 1 nos da 5. Como 3 más 2 es 5, pues la respuesta era el número 1. Ok, chicos, pasamos al ejercicio número siguiente, ¿no? Número 5. Dice en este ejercicio, a ver, borramos un poquito. Dar el nombre, dice, al producto de la reacción química si SO3 es ácido sulfúrico de valencia 6. Eso de valencia solamente es para comprobar, así que no es necesario que lo coloquemos. Cuando tienes un... pero sí es necesario para saber el nombre. Si tenemos azufre de valencia más 6 y le agregamos oxígeno de valencia menos 2 para obtener el anhídrido sulfúrico, ya que ese es un no metal, forma anhídrido, sería S2O6, mitad 1 y mitad 3. Entonces, esta sale, como le sacamos la mitad, 2SO3. Entonces, esto de acá, como es valencia 6, recuerden que las valencias del azufre, si buscan en una tabla o en Google, van a salir que son el 2, el 4 y el 6. Esta es la mayor, por lo tanto termina en ico. Este es entonces el anhídrido sulfúrico. Anhídrido sulfúrico. Y si se le agrega molécula de agua, vamos a ver qué se obtiene. Primero colocamos el hidrógeno, H2, luego el azufre, S1, y oxígenos. Acá hay 3 oxígenos y acá hay 1. El anhídrido sulfúrico más agua se vuelve ácido sulfúrico. Y ahí está, ¿no? Eso es lo que tenían que colocar aquí. No tanto el nombre, sino H2SO4, ¿no? Ya estaba, ¿no? Dice el nombre, entonces, perdón. El nombre entonces sería ácido sulfúrico. ¿Ya, chicos? Ácido sulfúrico. Vamos a borrar aquí. A continuación dice simplificar, ¿no es cierto? Simplificar y nos da una expresión como esta. A es igual a seno de X más Y. Seno de X más Y más seno de X menos Y. Según las fórmulas de ángulos compuestos, este es un ángulo suma, este es un ángulo diferencia. Son arcos compuestos, ¿no? La primera expresión, o sea, esto de aquí es seno, sen cos, ¿se acuerdan? Seno de X, coseno de Y, más seno de Y, coseno de X. Y la otra expresión sería seno de X, coseno de Y, menos seno de Y, coseno de X. Como acá hay un menos, estos se eliminan porque son iguales y quedaría seno de X coseno de Y 2 veces, ¿no es cierto? Entonces, seno de X coseno de Y más seno de X coseno de Y sale 2 seno de X coseno de Y, siendo esta la respuesta del ejercicio número 6, con las fórmulas de arcos compuestos. En el número 7 dice efectuar el producto de los números complejos. Tenemos 3 más 5i, hay que multiplicarlo por 3 menos 5i. Esto lo consideramos como a más b por a menos b, diferencia de cuadrados. Será el primero al cuadrado menos el segundo al cuadrado. 3 al cuadrado sale 9.
5 al cuadrado sale 25. Y al cuadrado, recuerden que y era raíz cuadrada de menos 1 y eso hay que elevarlo al cuadrado. Se eliminan el índice y el exponente y queda menos 1. Menos por menos, más 9 más 25, ¿cuánto nos da? Nos da 34. Entonces, el producto de estos dos números complejos nos da 34, que vendría a ser el valor de este producto. He calculado con la fórmula de diferencia de cuadrados, que era de productos notables. Una suma por una diferencia es el cuadrado del primero menos el cuadrado del segundo. Y recordando que y vale raíz cuadrada de menos 1, como por ahí creo que Valeria fue la que me dijo. Sí, ya que Ayumi esta vez no me preguntó. Bien, bueno, Ayumi está haciendo mayormente ella sola sus ejercicios, ¿no? Ya muy poco me está preguntando. Eso significa que sí está entendiendo, ¿no? Los que no entiendan tienen que preguntar, chicos. Estamos ya pocos tiempo de terminar el año. En la número 8 dice completar. En la número 8 habla de un completar. Hay dos compuestos o dos elementos y se obtiene Fe2O3. Este Fe2O3 es un óxido de hierro. Pero al ser óxido de hierro, ¿de qué valencia será? Si este 2 pertenece al oxígeno menos 2, ese 3 positivo pertenece al fierro. Óxido de hierro 3, 3 valencias. Hipoferroso, no, perdón. Solamente hay dos valencias del hierro, el 2 y el 3. La menor se llama óxido ferroso y la mayor se llama óxido férrico. Entonces ya no le ponemos óxido de hierro, sino le ponemos óxido férrico. Si su valencia es 3, porque la sacamos de aquí, entonces sería hierro 3 más oxígeno menos 2 para que dé el óxido férrico, ¿sí? Entonces, esa era la solución, esa estaba facilita nada más, ¿ya? Era completar con Fe con su valencia más 3 y con oxígeno con su valencia de siempre menos 2. En el 9, el ejercicio 9, este es el 8, este es el 9, dice hallar la suma de vectores unitarios y dice 3i más 4j, ¿no? Luego te dice menos 12i más 8j. Y el tercero y último dice menos i más 20j. Son vectores unitarios, pero se pueden tratar como polinomios al sumarlos o restarlos. Esta es una suma, a ver. 4 más 8, 12. 12 más 20, 32j. Ese es en cuanto al eje Y, donde correspondería la letra J de vector unitario. Y cuanto al eje X sería, a ver, menos 12 menos 1 sale menos 13. Y menos 13 más 3 sale menos 10i. Ahí está la suma de los tres vectores unitarios tratados como si fuesen polinomios. En el ejercicio 10 dice hallar la conjugada, ¿no? Como ustedes pueden ver ahí, hallar la conjugada. Mira, aquí estamos repasando varios temas, ¿no es cierto? En una sola clase. Dice hallar la conjugada de A. Dice que es 5 más 2i. ¿Qué cosa es conjugada? ¿Quién se acuerda? Conjugada es, a ver, ¿qué cosa es? Si tú tienes una suma con raíces cuadradas o una suma con números complejos o números imaginarios, como en el caso de aquí arriba, 5 más 2i y menos 4 menos raíz de 7 más i. Bueno, acá dice que el orden es 4 por 4, ahí hubo un error, ¿no? Ahí realmente el orden era 2 por 2. Bueno, ¿qué se hace para hallar la conjugada? La conjugada se denota con a con una rayita arriba y lo único que haces es cambiarle las sumas a diferencias. Ahí está, 5 menos 2i, acá i más 4, aquí 3 más raíz cuadrada de 2 y acá menos 7 menos i. Ahí está la conjugada. Hallando la conjugada de cada término de la matriz, obtienes la matriz conjugada. Esa es la número 10. A ver cuánto tiempo nos queda, un ratito. Vamos a pasar al último ejercicio que voy a explicar, la 11, ¿ya? En la 11 dice simplificar. Simplificar dice seno de teta sobre coseno de teta más coseno de teta sobre seno de teta por coseno de teta. Identidades trigonométricas. Si tienes una suma de fracciones, puedes multiplicar en aspa. Seno por seno sería
seno al cuadrado de teta, más coseno por coseno sería coseno al cuadrado de teta. Y abajo también se multiplican los denominadores. Seno de teta por coseno de teta o viceversa, ya que el orden de los factores no altera el producto. Y al ser multiplicado por coseno de teta, entre coseno de teta y por coseno de teta se eliminan. La suma de seno al cuadrado de teta más coseno al cuadrado de teta da 1. Y abajo queda seno de teta. ¿Y cuál es el inverso de seno de teta? Es cosecante de teta, la razón trigonométrica inversa, ¿ya? Ya, luego continuamos con lo demás para que puedan hacer los ejercicios del día de hoy, ¿ya, chicos? Eso fue todo hasta ahora.